es que te estás encontrando. Vamos a resignificarlo todo en este episodio. Cuando tú sientes que algo dentro de ti se rompe, no es el fin. Ese es el inicio. Quiero que sepas que no estás rota. Quiero que sepas que estás despertando. Y quiero que te quedes hasta el final. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta con tu esencia divina. Hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia y no has llegado aquí por casualidad. Creo que si estás aquí, si resonaste con este podcast, con este canal, pues de alguna manera tú estás en este proceso. Y despertar no es sentirte iluminada. Despertar es sentirte expuesta y eso implica muchas veces sentirte inestable, como si ya no encajaras en la vida que tú misma o tú mismo has construido. Y es de alguna manera cuestionártelo todo, es cuestionar tus decisiones, tus relaciones, incluso tu propósito mismo. Es darte cuenta que no puedes seguir igual, literalmente. Aunque no sepas cómo sería diferente, pero definitivamente que tienes que hacer un cambio. Y justo ahí, cuando tú sientes que algo dentro de ti se rompe, no es el fin. Ese es el inicio. Ese es el verdadero llamado del alma. Quizá sientes que estás más sensible que nunca, que te abruma estar con ciertas personas, que ya no te emociona lo que antes te emocionaba. Eso no es que te estás perdiendo, es que te estás encontrando. Vamos a resignificarlo todo en este episodio. Y eso que tú estás viviendo no es rareza, es conciencia. Cuando el alma empieza en este proceso de despertar, todo lo superficial empieza a dejar de tener sentido. Y no quiero con esto decirte que no es importante, que no lo debes vivir, que no es espiritual, no, para nada. Tú sabes que eso es cero lo que yo comunico. Siempre trato de decir que vivimos en un mundo de dualidad y necesitamos ambas cosas. Pero a lo que me refiero es que este es un momento en el que lo cómodo te empieza a doler. Lo cómodo, de alguna manera, se empieza a volver incómodo. Y lo que antes ya pasaba desapercibido, no notabas, no era importante, resulta que ahora lo sientes todo. No puedes no verlo. Y muchas personas me escriben constantemente como, Nati, no sé qué me pasa. Lloro por todo, ya no me interesa lo que antes me entusiasmaba y siento que hay algo más, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, claro, me preguntan como, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ya no me siento conectada con mi pareja? ¿Por qué ya no me gusta mi trabajo? ¿Por qué estoy como en esta crisis existencial? ¿Saben? Ese concepto que usamos yo creo que muy a la ligera, pero es muy real. Si tú también sientes estas cosas que quizá no sabes poner en palabras, si tú estás más sensible de lo normal, si te sientes más incómoda de lo normal y quizá estás siendo más intuitiva, quiero que sepas que no estás rota, quiero que sepas que estás despertando. Y en este video justamente quiero ayudarte a entender qué es el despertar de la conciencia, desde mi historia, por supuesto, desde mi alma, pero también desde lo práctico, porque me gusta que tú puedas llevarte una información que puedas integrar, que puedas hacer tuya, porque esto no se trata como de darte respuestas mágicas, se trata es de acompañarte a ti en un proceso muy real, en un proceso de verdad, en un proceso que vamos a hacer sin juicios, eso sí, nos vamos a quitar los juicios del camino y quiero que te quedes hasta el final, porque estoy segura que vas a poder entender cómo cambiar la forma en la que te estás hablando, también cómo poder aproximarte a este proceso que estás atravesando, cómo hacerlo de una manera más amorosa. Entonces, he dividido como este video en tres actos o en tres momentos. El primero, el acto número uno, es el choque, es ese momento de crisis, es ese momento en el que el escenario se te rompe, es el quiebre. Entonces, en la vida yo creo que experimentamos muchos quiebres porque lo único seguro en esta vida es que todo cambia, es el movimiento. El universo siempre se está moviendo. El universo, la energía siempre está en constante cambio, en constante movimiento. Entonces, lo más seguro es que las cosas van a cambiar. No es siempre como que algo malo me va a pasar. No hay que vivir desde ahí. Es como la frecuencia desde la que uno se conecta. Pero lo cierto es que uno sí va a tener momentos de quiebre, momentos que representan puntos de inflexión en la vida. Y en mi caso, pues uno de ellos fue, por ejemplo, a los 6 años la separación de mis papás. O sea, quizá eso fue un tema clave, un trauma, ¿cierto? O sea, pueden ser nuestros traumas. No necesariamente siempre son traumas, pero sí, o sea, puede ser ese un primer momento de quiebre.
Pero también en este camino para mí fueron muchas rupturas internas que ocurrieron después. Por ejemplo, me acuerdo estar sentada en la oficina de abogados en la que yo trabajaba, porque soy abogada para muchos que llegan nuevos, entonces aquí me van conociendo. Soy abogada, trabajaba en un buffet, estaba sentada en esta oficina, todo hermoso, yo con mi bolso, súper arreglada, vestida formal, con un sueldo muy estable, con todo lo que se suponía que era el éxito. Pero en medio de todo yo sentía un gran vacío en el pecho. Y después de eso, pasé de esa oficina de abogados a trabajar en el gobierno, a un mejor salario, mejores condiciones, más estabilidad, pero ¿saben qué? Ese vacío en mi pecho seguía siendo aún más grande. O sea, era una incomodidad que yo no sabía cómo explicar, como si de alguna manera me estuviera traicionando a mí misma, como que para mí literalmente ir a esa oficina era una tortura. Tortura, es que no hay otra palabra, o sea, para mí despertarme todos los días era una tortura, porque eso no me hacía feliz, porque estando ahí yo me sentía que no era feliz, sí, que no era feliz, que no tenía sentido, que nada tenía sentido. Y era algo con lo que yo había soñado mucho tiempo, pero mira, de repente, ¡pum!, ya no era yo. Y eso es algo importante y es algo que te quiero transmitir, o sea, cambia de forma cuantas veces sean necesarias. No te quedes aferrado, aferrada a una versión de ti, del pasado y a decir, es que esto soy yo, es que entonces, ¿quién soy? No, la vida te invita constantemente a volver a interpretarte, a volver a elegir quién eres, a volver a decir todos los días como, me voy a volver a presentar, esto ya no me gusta. Mira, en estos días tú sabes que yo acá empiezo a hablar de hablar de hablar de, entonces voy a seguir el hilo ahorita, pero abrir un pequeño paréntesis para contarte esto. En estos días yo estaba pensando, porque iba a pedir un helado y resulta que en algún momento de mi vida el helado, pues, o sea, hablé como con mi pareja de eso, de comernos un helado. Y yo pensé que en algún momento de mi vida el helado era mi postre favorito, como que me encantaba. Resulta que fuimos a comer buscando el helado que yo quería porque lo vi en redes sociales, era un helado nuevo. Y cuando estábamos allá después de comer, como que yo dije, no, ¿sabes qué? No quiero el helado, quiero otra cosa. Y entonces después yo vivo filosofando, yo vivo cuestionándome, y eso es como uno de mis talentos, yo creo, yo lo veo como un gran don, porque todo el tiempo estoy tratando de ir más profundo. Yo dije, ve, ¿por qué no elegí el helado? Y claro, empecé como a hablar conmigo misma, a decir, no, es que creo que yo ya no disfruto tanto eso, creo que en algún momento sí fue mi postre favorito, pero hoy en día prefiero tal vez una galleta. Una galleta muy buena de macadamia con chocolate blanco o de choco chips o prefiero eso, como que me antoja más que un helado. Y claro, entonces esto me hizo ir a una reflexión aún más profunda. Y es como, claro, es que antes mi comida favorita era la comida mexicana y ya no me gusta tanto, ya prefiero la comida asiática. Antes de ir a Italia a mí no me gustaba la pasta, luego de ir a Italia aprendí a comer pasta y me gusta hoy en día. Y esto puede ser muy banal, lo que te estoy contando. O sea, tú dices como, bueno, pues sí, estamos hablando de comida, de helado, de deportes también, ¿no? Porque en un momento te puede encantar el fútbol. A mí me encantaba el fútbol, yo era hincha, yo iba al estadio, yo me abonaba a todos los partidos. Hoy en día no me veo un partido, no me interesa. Y es esto, más profundo, es decir, tú vas a transformarte muchas veces. Tú vas a cambiar de forma todo el tiempo. Vas a experimentar otras cosas. Vas a crear nuevas redes neuronales. Vas a decirle a tu cerebro, por ejemplo, en estos días que yo intenté hacer pádel, no el de la raqueta, sino el del agua. Antes yo no me hubiera atrevido a hacer eso y lo pude hacer y me encantó. Y yo me he descubierto como, wow, me encantan los deportes extremos. La Natalia de antes diría, no, eso no es para mí. Entonces la vida te va cambiando y es importante uno abrirse a eso, a permitir que la vida te vaya moldeando, que la vida te vaya mostrando que hay otros caminos, que hay otros rumbos, que está bien. Y tú no te vas a tomar eso desde el drama, porque claro, lo que te digo, hay una parte como que te dice, te estás traicionando, pero a ti no te encantaba esto. No te importe decirle a quien sea, mira, esta soy yo hoy. Me vuelvo a presentar ante la pareja, decirle, mira, las cosas han cambiado y ahora me gusta esto, no me gusta esto. O sea, y por eso es tan importante, por ejemplo, hablando de eso que acabo de sacar de pareja, por eso es que las personas duran un montón y creen que pues la relación tiene que seguir como así. No,
porque los individuos se van a transformar, van a cambiar, van a elegir diferente, van a tener experiencias que van a hacerlos personas nuevas. Y si la relación no se actualiza, está destinada a morir, está destinada al fracaso. Hay que actualizarla, hay que actualizar el vínculo, hay que decirle al otro, mira, mucho gusto, me vuelvo y me presento. Esta soy yo, ya no me gusta el helado, o ya no me encanta el helado, ya no es lo que elegiría, ya prefiero esto que aquello, ya estas son mis prioridades hoy. Y de esa manera poder seguir siendo cada vez más fieles a nosotros mismos. Entonces, cerrando el paréntesis, volviendo a lo que te estaba diciendo, de ese momento en el que yo estaba en crisis porque estaba en este trabajo que en algún momento soñé, en algún momento era lo que yo quería, pero ya no me estaba llenando, ya no me hacía sentir eh, en propósito, vino luego de eso un viaje a México. Yo te he contado esto ya, pero lo traigo acá porque es importante para el contexto que te estoy dando. Y en ese viaje fui a San Miguel de Allende y en medio de esta iglesia majestuosa y esas calles empedradas, esa ciudad es espectacular. Yo sentí mucho al Arcángel Miguel que me habló. Palabras cortas, porque pues fue una conversación muy larga, pero básicamente lo que me decía el Arcángel Miguel es que yo no había venido a vivir esta vida desde el miedo, sino a recordar mi luz, a recordar mi sabiduría, a compartirme con el mundo. Ese momento fue como si todo lo que pensaba yo que era hasta ese momento se desmoronara en segundos. Porque fue como, o eliges este camino o eliges este. Y claro, yo elegí en ese momento ser trabajadora de la luz y dedicarme a esto. Es el inicio del despertar, aunque no lo parezca. Ese sacudón. Es como vivir en un escenario y darte cuenta justamente que tú no eres el personaje, sino que tú eres el observador. Tú estás viendo esta obra, tú estás viendo esta película. Entonces, en ese momento, ese acto número uno, pues todo empieza a temblar, todo empieza a quebrarse, todo empieza a crujir, las certezas se caen y aunque de alguna manera parece que tu vida actual sigue igual en la apariencia, pues por dentro todo se siente extraño. O sea, tú te sientes una extraña, un extraño en la vida que habitas. Es como si empezaras a vivir en otro idioma. O sea, como que no entiendo nada, ¿cierto? Pero ese idioma te está pidiendo ser más sensible, más honesta contigo misma. También, claro, está esa confusión, pero esa confusión, esa neblina emocional, está permitiéndote ver cada vez más tu verdad, ver cada vez más tu realidad. Y la realidad no de esta materia, sino la realidad del alma. Es quitarte el velo del tercer ojo, es decir, como voy a permitirme reconocerme desde los ojos del amor, desde los ojos del alma. Y después de ese acto número uno, entonces vendría el acto número dos, que es cuando empiezas a sentir demasiado, o sea, too much. Después viene el ruido, justamente. Y esta es la etapa de excesos de pensamiento, de incomodidad, donde tú antes sentías que estabas segura, donde hay como una sensación de mucho cansancio, donde hay rechazo, donde hay ansiedad quizá. Eh, y mira, yo te digo que yo he tenido muchas noches en mi vida en las que he entrado como en llanto, he mirado al techo, literal, y he empezado a preguntarme qué me pasa, porque ya nada me llena, o sea, y, y esa es la vida, ese es el cambio, o sea, ya después cuando tomé este camino, cuando dije, bueno, listo, voy a ser esta coach, me voy a adentrar en esto, voy a dejar el derecho. Igual, estuve en Italia y tuve un momento, ya siendo coach, ya llevaba muchos años siendo coach, pero tuve un momento de decir, nada me llena, nada de lo que estoy viviendo me hace feliz, nada me emociona, nada tiene sentido. Y son esos momentos como de cuestionarse, de tener un montón de ruido mental, de tener ansiedad, de mirar al techo, de decir, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando aquí? O sea, y no te voy a negar esto, a veces, muchas veces de sentirse uno muy culpable, también por sentirse así, que claro, yo al menos decía, debería estar súper agradecida. Y en medio de todo esto me siento culpable por no estar agradecida, pero bueno, estoy triste. O sea, yo creo que ya lo he dicho que ese momento para mí fue como una depresión, yo creo. Y bueno.
Nada. Cuando yo literal me fui a Italia, yo creía que ese era un viaje de expansión, pero terminó siendo mi noche oscura del alma. Y subí de peso, y me alejé de mi espiritualidad, y me sentía súper desconectada, incluso de Dios. O sea, era como que sí, pero no, porque yo me sentía muy conectada a Él, pero muy desconectada de este camino. Era muy raro. Pero ahora entiendo que mi alma no estaba perdida. Eso era necesario. Ese era mi sacudón, ese era mi despertar. Y por eso dolía más. Sí, porque yo ya no podía ignorar lo que por años había silenciado. O sea, mi alma me dijo, ¿sabes qué, Nati? Quiero llevarte a otro nivel de conciencia. Pero para eso tú tienes que ver la sombra, la oscuridad. Tienes que ver lo que has reprimido. Tienes que ver todo este dolor que metiste debajo de la cama. Como para que no se vea, no se sienta. Todo ese polvero sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Tienes que verlo, tienes que enfrentarlo, tienes que enfrentar tus miedos, tus mayores inseguridades, tienes que abrir tu corazón, tienes que sentir. Todo eso fue para mí, ¿no? Y en ese momento mi sensibilidad se volvió un portal. Y yo nuevamente empecé a ver señales, números, a sentir la presencia de los ángeles como nunca antes. Pero lo que te cuento, también sentía culpa, también sentía confusión, también sentía una enorme necesidad de devolverme a mi casa, de volver a mí, de escapar de la experiencia, porque tenemos muchas veces esa sensación, es humano, queremos huir de lo que nos incomoda. Y esta etapa, este segundo acto es ese momento en el que tú sientes todo mucho más, en el que todo te afecta, en el que todo lo ves mucho más nítido, incluso lo que antes evitabas. Y aunque parezca de alguna manera que tú estás perdiendo el control, en realidad estás empezando a ver con nuevos ojos. Esto es necesario. Tu alma ya no tolera lo que antes callaba. Y eso es sanación. Eso es pura sanación. Y viene el acto 3 que es la claridad. Esa es la fase como de habitarte distinto. Con el tiempo y con el nivel de conciencia que le vas poniendo, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Y no porque el caos se haya ido del todo, sino porque tú has cambiado. Acuérdate que la vida se trata siempre del observador o del pensador. No es cambiar tus pensamientos, es cambiar al pensador. ¿Cómo vamos a cambiarte a ti? Y yo, en mi caso, volví a meditar, volví a escribir, volví a hablar con los ángeles, a pedirles ayuda, volví a confiar. Pero porque ya no era la misma persona, porque había elegido otra cosa, porque me había permitido el proceso, porque aprendí a escuchar a mi alma, porque aprendí a quedarme en silencio cuando antes solo reaccionaba, porque aprendí a ver mis heridas sin juzgarlas, porque yo tenía tanta rabia, miren, yo no hacía sino pelear con mi novio en ese momento. Todo lo que me decía me daba rabia, o sea, vivíamos agarrados de los pelos. Y para mí fue darme cuenta que lo que estaba haciendo era proyectando mi rabia en él, mi dolor, mi rabia con la niña que no fue protegida, con la niña que era vulnerable, con la niña que no pudo elegir, con la niña que se sintió violentada. Y claro, ahí aprendí literalmente a ver mi herida sin juzgarme también, a ser un poquito más compasiva conmigo, pero también con el otro, a entender que es que no tenía nada que ver con él. Aprendí a abrazar mis procesos sin la exigencia, sin la carga, sin la carga de la perfección o del hacerlo bien. Y esa claridad no vino como un rayo, o sea, no llegó como el uranazo, como ese momento de epifanía, no, creo que eso puede pasar, por supuesto, pero no, no vino así, más bien llegó como un cuentagotas, como un proceso que entre más me permitía incomodarme y reencontrarme conmigo misma, pues más encontraba una gota tras otra de paz, de suavidad, de ligereza, de certeza también de que ya no necesitaba validarme afuera para saber que yo era suficiente. Y en ese momento, en este tercer acto, tú empiezas a practicar la presencia y la autocompasión también. Empiezas a distinguir entre tu mente y tu conciencia. O sea, ya ves como que muy claro ese diálogo, porque tú siempre tienes estas dos voces: miedo, amor, expansión, limitación. La vida opera desde la polaridad. Y para mí fue muy lindo en mi retiro de Joe Dispenza, estaba en una meditación y me llegó esto, que todo es así, el principio de contracción y eh, de contracción y de expansión, o sea, son los dos principios que rigen la vida. No todo el tiempo tú puedes crecer, 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 porque te vas a estallar. Necesitas también
parar, necesitas momentos que te contraigan, necesitas momentos que te lleguen a ti, necesitas momentos que se sienten, que te permitan tener más madurez, que te permitan organizarte. Y esos son los principios en astrología como de lo que representa Júpiter, lo que representa Saturno. Entonces Júpiter, expansor, felicidad, benefactor; Saturno, retos, madurez, estructura, planificación. Pero lo que me decían en la meditación, desde este concepto de que en la vida todo tiene que ver con el principio de contracción y expansión, es que incluso el mismo corazón hace eco a ese principio. El corazón es contracción, expansión. Bombeo de tu corazón implica que el corazón se abre y el corazón se hace pequeño, se contrae, se expande, se contrae. Y ahí estás. La vida misma es un ciclo de contracción y expansión. Y eso es tan lindo poderlo ver así. Esto, sí, claro. No todo el tiempo puedo estar cagado de la risa. No todo el tiempo puedo estar como en mis momentos. O sea, sí puedo elegir la paz. Por eso no quiere decir que la vida solamente me va a dar paisajes y colores de rosa. No, la vida también me va a poner mis miedos, mis sombras, para que yo me enfrente a eso y yo sepa que yo puedo, para que yo crezca de ahí, para que yo tome esa incomodidad y abrace mi grandeza, me dé cuenta de mi potencial, para que yo arriesgue también lo conocido por la oportunidad de algo extraordinario que está allá en lo desconocido. Entonces, por supuesto que en esta etapa hay más presencia. Y despertar amores no es una meta, no es un logro, no es como que tengo que despertar. Yo creo que es un estilo de vida. Yo creo que es una nueva manera de habitarte, es una forma de elegirte, es una forma de mirarte con amor, es una forma de decirte que aun cuando tú estás aprendiendo, tú estás ahí para ti, que ya no estás juzgándote a ti mismo, que ya no estás victimizándote todo el tiempo, que ya no estás proyectando todo el tiempo en los demás lo que te duele, sino que te estás haciendo cargo. En algún momento todos nos sentimos así, pero ahí es donde comienza la verdad. Y yo quiero como ir cerrando este episodio haciéndote algunas preguntas. Quiero que tú pienses en qué momento de tu vida hiciste ese clic interno, ese instante donde todo cambió para ti, aunque no supieras cómo explicarlo, pero fue como un antes y un después. Y si quieres, déjamelo aquí en los comentarios, me encantaría, porque a veces decirlo en voz alta te ayuda mucho más en la generación de conciencia, en la obtención de ligereza. Por eso es que hablar en terapia es tan sanador, porque cuando tú pones en palabras y exteriorizas lo que sientes, de alguna manera sí te liberas de ese peso y lo trasciendes. Te das cuenta que eres más que eso, que eres más que tu historia, eres más que tu dolor, eres más que lo que has cargado tantos años. Entonces, sí te invito a dejarlo en los comentarios de la manera en que lo quieras hacer y a que te sientas sostenida parte de esta comunidad. Creo que este video no es casualidad que lo estés escuchando, de alguna manera algo te tiene que conectar o hacer clic. Espero que te haya hecho sentir al menos más tranquila, menos sola. Si quieres, comparte ese mensaje también con alguien que tú sepas que está atravesando esa incomodidad o que está empezando a ver la vida con otros ojos. Y bueno, si tú quieres seguir profundizando en estos temas, aquí te dejo otro video. Lo vas a tener en la descripción, en el que vas a tener como las etapas del crecimiento espiritual. O sea, vamos a profundizar un poco en estos actos y tal vez te dé aún más claridad de lo que estás viviendo. Gracias por estar aquí, gracias por sentir, por despertar, te abrazo desde el alma, te mando la mejor energía y bueno, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio. Chao, chao.